Apreciados estudiantes, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por esta semana número 12 en la asignatura Programación y Base de Datos. Vamos a ver cuáles son las actividades. Vamos a permitirnos compartir cierto proyecto en el programa PCNT y a dar algunos que otros orientaciones también de la lógica matemática de lo que vamos a elegir hoy, operadores, y en este caso, un nuevo proceso denominado el para. ¿Sí? Recordemos el comando que estábamos observando la semana pasada. Ya habíamos en un momento el escribir, el leer, el asignar, el sí entonces, el mientras, el según, que eso fue lo que hicimos la semana número 11. Hoy les voy a dar el comando para y al finalizar tendremos el comando repetir. ¿Sí? Entonces, en esa semana número 12, que es la que estamos ahorita, vamos a hacer un ejercicio con la utilización del comando para. ¿Pero qué es el comando para? El comando para permite que en muchas ocasiones ya se conoce de antemano el número de veces que uno se desea ejecutar unas acciones, o sea, unas repeticiones. En esos casos, cuando el número de iteraciones es fijo, es decir, las repeticiones ya sabemos hacia dónde van a finalizar, se debe usar una estructura desde o para, por en inglés. La estructura desde ejecuta las acciones del cuerpo del bucle, es decir, de repetición del ciclo, un número especificado de veces, o sea, un número fijo, y de modo automático controla el número de interacciones o de cambios, pasos, a través de ese ciclo o bucle. Es posible representar este bucle o ciclo con símbolos propios, así mismo como este otro símbolo. Cuando, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Vamos a elegir los números que no sean primos. Recordemos un poquito de matemáticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tomamos el número 6 y lo dividimos en una secuencia de 1 a 1 hasta llegar al sí mismo, sería más o menos así, ¿no es cierto? Si tomamos del 6, lo dividimos para 1, ¿sí? Lo dividimos para 2, lo dividimos para 3, lo dividimos para 4, lo dividimos para 5. Entonces, hay una secuencia de 1, 2, 3, 4, va subiendo de 1 en 1. ¿Sí? Va subiendo de 1 en 1 el divisor. Entonces, en la imagen anterior podemos deducir que 6 no es un número primo. ¿Por qué no es un número primo? Porque el 6 es divisible para el 2, por ejemplo, que sale un número exacto que es el 3. Porque 3 por 2 es 6. Lo mismo para el 3, que 3 por 2 es 6 también. Entonces, no es divisible. Entonces, ¿cuáles serían los divisibles? Todos menos el 6. Por ejemplo, el 1, ¿no es cierto? El número primo sería el 2 y el número primo sería el 3. El 4 ya no, porque 2 y 2 son 4, entonces ya existe un número primo interno. Entonces, algo así más o menos funciona, ¿no? ¿Cómo vamos probando? ¿Qué método utilizamos para ir probando, en este caso, los números que no son primos? Pero bueno, ese es un ejemplo nada más como para más o menos entender cómo es que necesitamos una secuencia de números fijas para saber representar algún tipo de números, ¿no? Al azar. Pero bueno, concentrémonos en la tarea. ¿Qué dice la tarea? La tarea dice que realicemos un proceso para mostrar una tabla de multiplicar desde el 1 hasta el 10. Bueno, tal vez de pronto ustedes no se imaginan qué es lo que estoy hablando, pues les voy a poner un gráfico, ¿no? Esa sería la tabla de multiplicar del 1 al 10, ¿no es cierto? La tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, 4, etcétera, hasta llegar al 10. Notemos algo interesante. Todos los números, las tablas, perdón, tienen un multiplicando. En este caso, por ejemplo, el 1, acá es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 10. Y tienen un multiplicador
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ya vemos que tenemos dos variables, el multiplicando y el multiplicador. Pero al final tenemos una respuesta. Esa respuesta que ustedes observan, nosotros le conocemos como el producto. Entonces ya tenemos tres variables. Ahora, ¿cómo hacer que esas variables tengan un inicio? Por ejemplo, aquí inician en el 1, finalizan en el 10. Entonces, sería fácil, ¿no? Imprimir 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Pero, ¿y si quiero hacerlo de forma automática? Ahí entra el programa. El programa básicamente usa una función para. Tal vez a ustedes les parezca un poquito largo y un poquito complejo, pero les voy a explicar paso a paso. Imaginémonos nosotros que queremos imprimir los números del 1 al 10. Primero, utilizaría la función para. N1. ¿Alguien sabe qué representa N1? Estoy preguntando. ¿Qué significa el N1? ¿Qué representa en esa tabla? El primer número. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer una secuencia en la que el multiplicando, gracias, está muy bien la respuesta, en la que el multiplicando pase desde el 1 hasta el 10. Miren lo que sucede. Aquí se muestra, si observan, no sé si es que alcancen a ver muy bien, voy a tratar de poner la lupa. Miren qué interesante, ¿no? Esta función me ha permitido, ¿qué cosa? Imprimir los números del 1 al 10, ¿cierto? Solamente por ponerle un inicio y un fin. Y lo imprimo la N1. Es decir, este proceso se trata de imprimir los números del 1 al 10. ¿Y qué tal si le pongo hasta el 50? 50. A ver qué sale. Correcto, ¿no? Miren, del 1, 2, 3, 4 y se imprimió hasta el 50. Sí, tal vez ustedes de pronto digan, profe, eso está muy fácil porque del 1 hasta yo puedo imprimir 1. ¿Y qué tal si les digo hasta el 1000? Ahí no me van a decir es fácil, ¿no? Ahí no me van a decir es fácil. Entonces, ese programa se va a alocar, pero al final, de tanto que sacan los números, de toditos los 1000 números que saquen, ¿sí? 1000 números, llegará hasta el fin. Entonces, miren, esta forma es la que se utilizaría. Primero, enunciamos el comando para, porque el comando para permite hacer un bucle repetitivo con un número finito de pasos o de repeticiones. Por ejemplo, primero lo que tenemos que entregarles es una variable. ¿Qué variable queremos que se haga esa modificación, esa interacción? Luego, tenemos que indicarle hasta dónde tenemos que llegar. Perdón, desde dónde tenemos que partir el inicio. Y decimos que N1 inicia en 1. Tal como nosotros queremos aquí, ¿no? Miren, N1, ¿sí? Bueno, aquí hagámosle un poquito más pequeño, si no, no va a alcanzar a ver. Pongámosle 100 nomás, ahí. Entonces, miren, N1 inicia en 1. Hasta ahí lleva el inicio, perfecto. Luego viene la palabra hasta. Hasta viene a ser como una especie de código que permite dar la orden al computador que se detenga, que finalice, que ya no siga más. Entonces esa N1 que empezó en 1, o sea, en la primera posición, el 1, llegará hasta el 100. Hasta el 100. Alguien dirá, profe, ¿y son 100 números? Sí. Pero hay algo interesante que estamos notando aquí. Del 1 al 2 hay una diferencia de 1. O sea, desde pasarme al 1 a pasarme al 2 hay una diferencia de 1. De pasarme al 2 a pasarme al 3 hay una diferencia de 1. Es decir, faltaría un número para llegar al otro. Del 3 para llegar al 4 necesito el 1. Del 4 para llegar al 5 necesito el 1 y así sucesivamente. Por eso aquí interviene el famoso compaso. Ese compaso quiere decir cuál va a ser el avance, el progreso, el incremento de este número. Si está en 1, pues ¿cómo llega hasta el 100? ¿Será que del 1 se llega al 100 directamente? No. Va a tener que hacer un recorrido paso a paso, por eso dice compaso, hasta llegar al 100. Pero si nosotros nos damos cuenta, el recorrido lo hace de 1 en 1. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. Entonces hay un recorrido de 1 en 1. Entonces por eso aquí le ponemos el número 1.
Si yo les dijera, estudiantes, por favor, imprímame los números del 1 al 100, pero vayan solo de 2 en 2. Entonces yo pondría aquí el 2, ¿cierto? De 2 en 2 y saldría la respuesta, ¿no? Claro, no van a salir los pares, pero por lo menos del 1 al 3, ¿cuántos números hay? 2, ¿no es cierto? Del 3 al 5, ¿cuántos números hay? 2. Del 5 al 7, ¿me entienden? Entonces aquí hay una secuencia de 2 en 2. Y yo digo, quiero que se vayan de 3 en 3, pues coloco el 3, ¿cierto? Miren, entonces, bueno, aquí voy a hacerlo un poquito para que vean desde el inicio. Del 1 al 4 existe una diferencia de 3. Del 4 al 7 una diferencia de 3. Entonces, si miran que hay una forma de avanzar, de incrementar los números, aquí, en esta sección, corresponde hacerlo. Ahora alguien dirá, profe, yo quiero los números pares del 2 al 100. Entonces, iniciaría en 2, terminaría en 100, pero como quiero pares, me voy de 2 en 2. Entonces, del 2 hasta el 100, inicio y fin, pero iría de 2 en 2. Más o menos quedaría la respuesta así. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿me entienden? Y al final el 100, 98 y 100. Entonces, qué interesante esta función, ¿no? Me permite hacer un incremento de números tomando en consideración un inicio y un fin, pero el avance, el progreso, el incremento de 2 en 2. Entonces, las palabras clave serían para, hasta, con paso, hacer. Y luego, nada resultaría si yo no mandara a mostrar el resultado. Recuerden que estas variables están guardadas en la memoria RAM. Veamos. Todos los números que vayan incrementándose internamente, nosotros le podemos observar aquí. Pero si hacemos en programación, si no mandamos a escribir, esto está sucediendo en la memoria RAM del computador internamente y nosotros no lo podemos observar, no lo podemos verificar que sucede. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que mandar un comando que permita mostrar el resultado, mostrar qué es lo que está sucediendo internamente. Acá si le pusimos el N1, pude haberle puesto yo, qué sé yo, prueba 1. Esto no tiene nada que ver. Pero esto sí, ¿no? Aquí hago un inicio, pero en cambio aquí lo muestro el resultado. Sí, entonces yo aquí es necesario imprimir el resultado. O sea, N1, cada vez que vaya ocurriendo un ciclo, se imprima. Entonces, cuando el N1 inicia en 1, va a ser 1. Bueno, aquí hagámosle como estaba, ¿no? 1, ¿cierto? 1. El ciclo termina aquí, fin para. Y luego regresa, el computador como que sigue buscando si hay todavía secuencia. Y regresa acá y nuevamente regresa al para. Y dice N1, ¿no es cierto? N1. Como ya aquí le incrementé en 1, ya no sería 1, sino valdría 2. 2 es menor que el 100, entonces como es menor que el 100, vuelve a imprimirse el 2. Es decir, el contenido que se guardó en N1. Esto ocurre con N1 y también ocurre con N2. Miren, aquí también coloqué N2. N2 vendría a ser otro número más. Recuerden que este es el multiplicando y este es el multiplicador, tal como les mostré aquí en esto. Entonces ya tengo dos interacciones. Tengo el N1 y tengo N2. Así que tranquilamente estos números que están aquí me van a permitir hacer la tabla del 1, el 1, hacer la tabla del 2, el 2, imprimir la tabla del 3, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta que lleguemos a la tabla del 10, el 10. Es decir, el primer número de la izquierda de la tabla. Miren, en todas las tablas hay un primer número, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 10. Ya tengo estos números listitos para que se vayan modificando cada vez. Ya tengo. O sea, voy como que queriendo hacer un pequeño rompecabezas. Ya tengo ya esas secuencias listas para trabajar. ¿Dónde las tengo? Las tengo listas en este proceso y las tengo listas en este proceso. Entonces hasta ahí ya tengo los dos, el N1 y el N2. Pero me faltan N3. ¿Qué creen que es N3? Alguien que por ahí comente. ¿Qué significará N3? ¿Qué significa N3? El producto, Que en otras palabras sería la res. la respuesta. Muy bien. Entonces, todas estas respuestas
debo guardarlas en la memoria RAM, muy bien como el joven nos dijo, ¿no? El producto. Pero resulta que yo ya no voy a hacer secuencias, sino tengo que hacer fórmulas. Entonces ya tengo las secuencias de N2, ya tengo las secuencias de N1, por lo tanto las voy a unificar, las voy a fusionar. Y digo, secuencia de N1, aquí, y adentro de la secuencia, ¿por qué digo adentro? Profe, ¿por qué le pone adentro el para los dos secuencias? Porque la tabla lo dice, mire, dentro de la secuencia del N1 está el N2, dentro de la secuencia del N1 está el N2, o sea, están dentro, ¿no? Están dentro de la tabla todos los multiplicadores. Si miran que todos los multiplicadores van dentro de las tablas, entonces, como van dentro de las tablas, por eso le pongo la secuencia número 2, que es del N2, dentro de esa tabla grandota. O sea, dentro de este para, va otro para. Dentro de este para, va otro para. Entonces, ¿cómo se fusionó? Teniendo la primera secuencia, la segunda secuencia, y esta segunda secuencia, esta que está aquí, la pega acá adentro. ¿En qué parte? Aquí, en esta partecita de aquí, en esta parte. Ahora ustedes dirán, profe, ¿y dónde está el escribir? Bueno, el escribir sí me tocó fusionarla. ¿Por qué? Aquí hay un escribir N2 y aquí hay un escribir N1. Entonces ahí me va a tocar hacer una modificación. ¿Qué es lo que pusimos de aquí? N1 le coloqué a la izquierda, N2 le puse a la derecha, y de paso N3, que ya mismo sale la respuesta, también más a la... ¿Por qué? Porque esta lógica del orden tiene mucho que ver con esta tabla, ¿no? El 1 sería N1, el 1, 2, 3, 4 sería N2, y las respuestas 1, 2, 3, 4 sería 3. Por ejemplo, la tabla del 8, ¿no? 8 sería N1, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10 sería N2, y 8, 16, 24, 32, 40 sería N3. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es organizarle cómo quiero que se imprima. N1, luego quiero que se imprima la N2, y luego quiero que se imprima la N3. Pero dentro de estas líneas, de estas, podríamos decir, de estas filas, nos damos cuenta que existe este por y el igual. Es decir, existe el símbolo de la multiplicación y existe el símbolo del igual. Entonces simplemente le coloco en medio, ¿no? Quiero que se imprima la X y quiero que se imprima el igual en medio de los dos. Mire, simplemente como es una letra, le coloco entre comillas. Acá como es también un signo, le coloco entre comillas. De ahí toditas están separadas con coma. Cada variable está separada con coma. Cada variable está separada con coma. La variable del multiplicando, la variable del multiplicador y la variable del producto. Hasta aquí ya tengo resuelto cómo va a mostrarse las pantallas. Es decir, ya sé cómo quiero que se muestre el resultado. Pero ¿quién le da el resultado a N3? Es decir, ¿de dónde sale N3? Es decir, ¿quién le entrega ese resultado? O sea, no tenemos, ¿no? No tenemos, ¿no? O sea, estos datos todavía no los tenemos. No están creados. Por lo tanto, aquí me creo una fórmula. Digo, ¿a qué es igual N3? A la multiplicación de N1 por N2. Claro, ¿no? Si tengo la tabla de multiplicar del 7, N1 por N2 sale N3. Recordemos que el multiplicando se multiplica por el multiplicador y la respuesta sería N3, que sería el producto. Entonces, algo así es pura lógica nomás. N1 por N2, ¿cierto? Y ese resultado que está aquí, mira la flechita como le indica, todo el resultado que salga aquí se le asigna a N3. Por eso la flechita nos indica que se le está entregando, se le está dando. ¿Sí? Por si acaso este comando sale de acá, ¿no? Alguien que de pronto recién está manejando PCNT es de este comando que está aquí. Pero bueno, ya más o menos saben cuál es la estructura, ¿no? La respuesta, el símbolo del igual, que aquí funciona en PCNT, que es así el igual, lo van a poner el igual como puse acá. Y las operaciones que se vayan a realizar con los términos o variables. Entonces ya tenemos la primera secuencia, ya tenemos la segunda secuencia, ya tenemos cómo quiero que se imprima y ya tenemos la fórmula. Lo único que tendríamos es que finalizar el proceso o la secuencia del para, lo finalizo aquí, al último. Miren, este es como quien dice el para más grande, el principal, lo finalizo al último. Y el para interno, que es el del multiplicador, lo finalizo enseguida. Solo debo acordarme ese orden, ¿no? El para principal, ¿sí? Dentro de él va el para
bueno, el secundario o el inferior, la fórmula, la impresión y finalizo los comandos para. Pero alguien se dirá, profe, ¿y esto para qué sirve? En cambio, la que dice escribir, la tabla del 1, en cambio es para separar. Claro que acá ustedes ven en Excel, yo veo que les han separado esas tablitas con unas líneas, ¿no? Por ejemplo, esta línea que está aquí es una línea verde, línea azul, línea tomate, línea rosadita. Ahí como que se diferencian, que son diferentes tablas. Pero acá, ¿cómo las diferencio? Es decir, ¿cómo les indico que la intención es multiplicar, perdón, sacar la tabla de multiplicar del 1 al 10, es decir, sacar 10 tablas. Entonces, él, que está aquí, va a mandar un mensaje previo a que aparezca una tabla, va a enviar un mensaje que dice la tabla del. Entonces, se supone que debe decir la tabla del 1, luego va siguiente la tabla del 2, luego la tabla del 3, luego la tabla del 3, 4. ¿Y quién sabe? N1. El único que sabe en qué tabla va, N1. ¿Por qué? Porque recordemos que N1 es el multiplicando. N1, luego se pasará la tabla del 2, luego pasará la tabla del 3. Esta es la tabla del 1. Saldrá esta. N1 va a valer 1. Esta es la N2, perdón, N1, pero cuando vale 2, será la tabla del 2. Es decir, multiplicando. Cuando valga 3, va a imprimirse la tabla del 3 y así sucesivamente. Para eso serviría esta línea que está aquí, para que me aparezca como un encabezado en qué tabla estoy. Miremos aquí, ejecutemos, porque creo que aquí es lo importante, ejecutar. Todos están deseosos de ver qué es lo que sale, ¿no es cierto? Y miren qué interesante, voy a hacer un poquito el zoom para poderlo ver mejor. Se imprime la tabla del 1, se imprime la tabla del 2, ¿no es cierto? Se imprime la tabla del 3, que está aquí, ¿sí? Bajemos. Y así hasta llegar al 10. Imagínense, ¿no? 10 por 10, 100. 9 por 10, 90. Miren, hay 10 tablas de multiplicar. Pero imagínense si no hubiese puesto yo este título del inicio. Yo pensaría que es una tabla larguísima. Veamos cómo queda, solo para que vean nomás. ¿Qué pasaría si yo borro esta línea que está aquí? Que no indico a qué tabla me refiero. Entonces va a salir algo más o menos así. Una tabla sumamente larga, ¿no? La tabla del 1. Parece como que fuera una tabla larguísima y no se sabe ni cuál es. Entonces, para eso sirve, ¿no? O sea, es como un poquito más de ir ordenando y separando y diferenciando en qué tabla voy. Pero ya sabemos que aquí es la tabla del 10, la tabla del 9, la tabla del 8, la tabla del 7 y así sucesivamente. Entonces, solo para que me aparezca ese mensaje tuve que haber puesto la tabla del, entre comillas, y lo que tenga N1. Por ejemplo, aquí N1 vale 10, acá N1, perdón, N1 vale aquí 2, N1 vale 3, acá vale N1 4, ¿sí? Entonces algo así sería, ¿no? Algo así sería como un poquito de explicar cómo es el proceso. O sea, si miran que todo es programado, o sea, todos nosotros organizamos para que después algo suceda. Nosotros nos anticipamos a lo que vaya a suceder. Programar es eso, crear acciones que a futuro salgan de acuerdo a las necesidades que uno tiene. ¿Sí? Voy entonces a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos hecho. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer en esta tarea? Teníamos que hacer las tablas de multiplicar, pero las tablas de multiplicar utilizando un comando para. El comando para se encuentra aquí en la parte final del PCNT, en la última parte, en la parte inferior derecha, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura del para? La palabra para, el inicio ¿de qué? Del ciclo, la palabra hasta, el fin del ciclo, en donde va a finalizar el ascenso de números, y el compaso, que viene a ser cómo va incrementándose este número hasta llegar a 100. Y la palabra hacer, que obviamente queremos que realice una acción. Cuando todo esto suceda, quiero que suceda esto, que se imprima un número. Ya expliqué cuando el proceso se incrementa en N1, y aquí también cuando el proceso se incrementa en N2, que serían dos variables. ¿Cuáles son las variables que estamos trabajando? Las variables que estamos trabajando serían multiplicando N1 y multiplicador N2. Y la respuesta o el producto es N3. N3 vendría a ser, como quien dice, el resultado de esta operación entre N2 y N1. ¿Qué hice yo?
como ya tengo la estructura del 1, ya tengo la estructura del 2, aquí la fusioné. ¿Cómo se fusiona? Primero coloco a la primera parte, ¿no? O sea, la estructura y las condiciones en la primera parte. Dentro de esta primera parte va la segunda parte o la segunda condición. O sea, ignoren esta partecita que está aquí un ratito, solamente concéntrense en, ignoren este que está aquí, ignoren este que está aquí, por un momento nomás, por un momento, no le tomen en cuenta. Y miren, ¿no? Aquí está el para, y adentro de él está el para. Y como tanto el para principal se debe finalizar con fin para, y el para interno o un poquito de menos consideración, importancia, que es el del multiplicador, también se debe cerrar. Eso nunca debemos olvidar. Obviamente ustedes ya se acuerdan que el proceso es una actividad grande, ese siempre se va a cerrar con fin proceso. Pero entonces miren, aquí inicia el para y aquí finaliza el para principal. Es decir, como que es el para más grande. Internamente está el para, es decir, el proceso interno, y aquí finaliza el fin para. Así de sencillo, siempre va a ser, siempre va a suceder eso. Pero resulta que yo no quiero solamente imprimir numeritos, ¿no? Yo no quiero imprimir aquí numeritos por separado, aquí miren, por ejemplo, esos numeritos por separado. Yo no quiero imprimir así. Yo quiero imprimir en el modelo que me da el profesor, en este modelo en forma horizontal, y que se repita una secuencia del 1 al 10. Entonces digo yo, los unifico. Primero muestro en qué tabla voy, es decir, muestro que N1 va a ir cambiando desde el 1, luego será el 2, luego hasta llegar al 100. Bueno, en este caso le dejo el 10, porque es del 10 la tabla del 10. Entonces, este N1 es este. Miren este. Va a pasar 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que va a suceder. Y el de acá, lo mismo. Va a llegar hasta el 10. Es lo mismo. Pero resulta que yo no quiero que se muestre en forma vertical, así. Yo quiero que se muestre ya con un acompañamiento N1 con N2. Entonces aquí le coloco la estructura. Digo, quiero que esté acompañado el N1 cerquita del N2 y el N2 cerquita del N3. Alguien dirá, profe, ¿para qué quiere unir la N1 y N2? Porque así lo dice el formato que nos han dado de la escuela. El multiplicando se une con el multiplicador y se une con el producto. Nada más que aquí hay una X y aquí hay un igual. Por eso simplemente le pongo aquí la X y aquí el igual. Entre comillas, ¿por qué? Porque ya no son variables. Este N1, N2 y N3 son variables. Pero, o sea, van a cambiar, modificarse. Pero X siempre va a ser fijo, constante. Por eso le coloco entre comillas. Son datos que nunca se van a cambiar. ¿Sí? ¿No se dan cuenta que nunca se cambia la X? Miren, X, 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 X. Y el igual, en todas las tablas. Entonces, como es una constante, le pongo entre comillas. Pero esto solamente va a mostrar variables que van a ir cambiando del 1 al 10. Aquí va a estar 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Aquí va a estar 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Pero ¿cómo le hago cambiar? ¿Cómo le hago modificarse? Es decir, ¿quién me indica qué valor contiene el N3? Ahí viene la fórmula. La fórmula permite que N1 y N2 se conecten entre los dos, se multipliquen, se saquen el producto entre los dos y le entreguen la respuesta a N3. Ahí sí N3 obtendrá un nuevo valor. El valor en la que estoy interactuando N1 con N2. Y así es como funciona la fórmula. ¿Sí? Espero que me hayan entendido. El resultado es las 10 tablas de multiplicar desde el 1 hasta el 10. Obviamente la última respuesta sale 10 por 10, 100. Pero son las tablas del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y el 10. Y eso es lo que se solicitó. Realice el proceso sobre las tablas del 1 hasta el 10. Ahí está el modelo de la programación, si es que de pronto quieren verlo en la actividad que les mandé. Y si no, pues les mandé un pequeño mensaje en el chat con el modelo de
proceso, ¿no? Para que lo copien, ¿sí? Lo copien aquí y lo vayan y lo peguen en PCNT para que no pasen tiempo, ¿no? Porque lo importante aquí no es tanto quién hace más rápido, no, sino simplemente quién lo entiende. O sea, yo quiero que entiendan cómo funciona este proceso. Eso de copiar y pegar, eso es pan comido, control C, control V, ¿no es cierto? Ahí le pegan todo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta que tengan? Alguien me decía, Saritama, el instalador, también les dejo aquí, ¿no? En Microsoft Teams, de pronto quieran descargar el programa de PCNT, si de pronto no lo tengo. Sí, y si no, pues ya les había entregado anteriormente en el WhatsApp, ¿no? Sí, ya me sale, licenciado. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo está, Listen, profesor? yo le quería comentar algo. ¿Será A ver, que, bueno, le puedo pedir el favor? Que usted correcto. puede seguir enviando los trabajos así como los estaba enviando al principio, que enviaba uno lo mismo, pero uno en PDF y otro en Word. Es que a mí se me facilita más descargar el Word que el PDF. Me toca estar borrando los otros trabajos para poder descargar los PDFs. Y muchas Bueno, veces me pierdo. correcto, no se pierda, verá. Yo, la verdad, sí les subí los trabajos bueno, voy a mostrarles para que vean, ¿no? Sí les subo yo siempre los dos. Mira, aquí está el de Word y ahí está el de PDF. ¿Por qué les mando los dos? El PDF porque algunos abren en el celular y no tienen Word. ¿Y por qué les mando en Word? Para que lo abran, ¿no es cierto? Porque aquí lo tengo en PDF. Pero cuando ustedes lo abren, lo pueden editar, lo pueden llenar. Yo, por ejemplo, voy a abrirlo con Word. Y sí, no hay ningún problema, señorita, siempre estoy mandando así. Lo que sí no les estoy enviando, y soy muy sincero, es la programación, solo les mandé la foto. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes también escriban. ¿Por qué razón quiero que escriban? Porque en PCNT quiero que utilicen estos comandos para que vean cómo se insertan, ¿no? O sea, quiero que ustedes manipulen los comandos presionándolos de aquí, escogiéndolos de aquí del panel, ¿no? Por ejemplo, quiero el escribir, ¿cierto? Quiero que vean qué se muestra, qué es lo que pide. Lo mismo acá el leer, ¿no? Quiero que vean qué es lo que le pide y que ustedes vayan, como quien dice, ya cambiando datos. Pero bueno, de todas maneras, los que están conectados siempre al Teams, yo les voy a poner aquí también la programación ya. Una cosa, Solo que me gustaría que practiquen. Eso sería, señorita, ¿no? ¿Alguna otra preguntita? así está bien. ¿Sugerencia? Pero un momentito. Ok. Un Vamos a ver, momentito. vamos a ver. Vamos a fijar tu pantalla para ver todos. Es que no se Ah, ve clarito. ya, este es el del segundo, ¿no? Ah, ya, su nota no es suficiente. Uno, dos, sí. Está muy bien, está muy bien. Déjame ver, fin según, se cierra de otro modo. Sí, sí está muy bien. Perfecto, perfecto. Ahí lo que se usaría solamente es el programa 1, el 7 y el 10. Si yo presiono el 2 no va a salir nada, ¿no es cierto? Si yo presiono el 5 no va a salir nada. Si yo presiono el 8 no va a salir nada. Pero con esos tres sí ya estamos probando muy bien. Sí, está muy bien, señorita, muy bien. Vale. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? Pues para abandonar ya la reunión y para que vayan a hacer alguna actividad. Creo que eso sería todo por hoy. Ok, entonces me despido. Listen, Sí, una dime. pregunta Claro, sobre soporte técnico. correcto. Quería preguntar si envió la semana 11. La semana 11, vamos a revisar porque de pronto, a ver, esa es la 12. Vamos a revisar. Creo que sí envié, ¿no? Creo que sí envié. No envió, licenciado, ahorita que me Vamos a ver, acuerdo. vamos a ver. Sí, porque no Eh, encuentro. el video de la... Ah, ya este es el video. Este es el video. Programación la semana... Ah, ya, tienes toda la razón. Bien que me haces de acuerdo. No les he enviado la de programa. Y ahorita mismo en este ratito les envío. En este ratito les envío. Y gracias, ¿no? Gracias por haberme recordado. Tal vez les envié el otro paralelo y no le envié tal vez probablemente. Aquí está, ¿no? Aquí está. Aunque la semana 11 es sumamente fácil. Pero bueno, ya les voy a explicar en soporte técnico la semana 11 y 12. Pero realmente es muy sencillo. ¿Qué es lo que toca hacer ahí?
simplemente hacer un pequeño organizador gráfico con lo que está acá a la izquierda. O sea, aquí están los temas y simplemente se hace un pequeño mapa conceptual y nada más. Eso es todo lo que es la base. Pero en todo caso, gracias, ¿no? Para recordarme. Pensé que había enviado y mil disculpas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra sugerencia, pregunta, duda, problemas? Si hay algo que no se entendió, por favor no duden en preguntar, porque a veces uno por no preguntar no sabe ni cómo le funciona. En sí lo que estamos haciendo son procesos pequeños, ¿no? Solamente es de ir probando y verificando cómo funciona. Estos trabajos veo que algunos estudiantes no están pasando al cuaderno. En el portafolio que revisé, no me están haciendo bien. Yo lo único que les digo es que no necesitan computador. Si no tienen computador, lo pueden hacer en el cuaderno, lo copian el proceso y las capturas que yo mando en los PDFs lo pueden imprimir, recortar y pegar, nada más. Por si acaso hay algunos que no me están presentando las tareas porque dicen que no tienen computador, eso no es excusa. Tienen que copiar a mano en el cuadernito y tomar una fotografía, no sé, a los PDF, imprimirlos y recortar y pegar las pantallas como quieran, ¿no? O sea, esas pantallas que se muestran aquí, esa sería la forma, es decir, todo lo que tengan en los PDF que vean con imágenes, por ejemplo, imágenes, qué sé yo, de cuadros, imágenes, qué sé yo, de programas, de pantallas, o inclusive algunos mandan la misma captura de pantalla del computador, lo imprimen en el cuaderno y muestran cómo ha quedado el programa. Por ejemplo, de la semana 12, yo les mandé esta captura que está aquí y esta captura que está acá, lo imprimen, lo recortan y lo pegan. Bueno, eso sería todo, chicos. Creo que ya quedó clara la actividad y gracias por las sugerencias y opiniones, ¿no? Mil disculpas de pronto si es que me he olvidado de enviarles la de soporte técnico. Ya les voy a enviar también la de la semana 12. Como ustedes ven, simplemente es muy sencilla la actividad. ¿Sí? No, Dime, Jordan. no va a tomar la lista. Aquí yo siempre tomo la lista aquí. Yo cuando ustedes están en la reunión siempre les tomo. Bueno, ahorita por lo que no estoy compartiendo, les voy a mostrar cómo yo hago. Así yo hago, verán. Aquí nosotros tenemos los profesores para descargar la lista. Así que ustedes si están en la reunión, así se descarga. Claro, ahorita como estoy compartiendo, están mirando, pero cuando ustedes no les compartan nada, estoy haciendo esto. Entonces, tranquilos. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Puede, Listen, cuídese. Un gusto. Feliz tarde, Licen.